Hoy vamos a hablar, como bien sabéis, de la escritura persuasiva o copywriting. Es un elemento que todavía no es muy conocido a nivel comercial, que nosotros pensamos que era una buena idea que conocierais, gracias a Zahara, que fue quien nos propuso que hiciéramos esta sesión. Y para ello contamos con Miriam Chueca. Ella es periodista, está especializada en marketing digital y concretamente es especialista en copywriting y también en redes sociales y comunicación. Además de todo ello, ella tiene un blog con muchísimos seguidores que se llama Cosmética Prueba, en la cual pues hace lo que dice su propio título, que es probar distintos elementos de cosmética y dar su opinión de una forma muy directa y también muy persuasiva, como tiene que ser, teniendo en cuenta que es especialista en hacer que lo que ella escribe y lo que nosotros leamos nos interese. Persuadir no es engañar, es hacer que a la otra persona le interese lo que está leyendo, y eso es lo que nos engancha. Es una cosa muy difícil, no es nada fácil, y por eso Miriam, desde su experiencia, nos va a intentar dar algunas pautas para que podáis usarlo tanto en redes sociales, fundamentalmente, como en las web, que es lo que hoy en día casi todos vosotros utilizáis. Como todos los cafés con idea de este año, aparte de la sesión de hoy, vais a tener la posibilidad de acceder a asesorías personalizadas con Miriam para poder preguntarle vuestras dudas particulares o hacer un pequeño plan individual para vuestro negocio. También, como siempre, os enviaremos un formulario de inscripción porque, dependiendo del número de inscritos, nos llegará el presupuesto para todos o no. Quiero recordar que estas sesiones nos las financia la comarca de las 5 villas y bueno, tenemos un presupuesto limitado y, por lo tanto, si no nos llega para todos, pues el orden de inscripción será el que prevalezca, ¿vale? Para confirmar vuestra participación en estas asesorías, si os interesa. La sesión va a durar aproximadamente 1 hora y media, a veces nos retrasamos 10 o 15 minutillos, pero esperaremos que no sea así, a no ser que haya mucho interés y muchas preguntas. Y será 1 hora más o menos de la presentación general que hará Miriam. Si tenéis alguna duda durante esta hora y no queréis que se os olvide, podéis ponerla en el chat para después decirla en público o para que la pueda decir yo misma en vuestro nombre, pero es mejor que durante la charla no se interrumpa porque todo es una secuencia lógica, ¿vale? Entonces es posible que alguna de vuestras dudas las resuelva después Miriam a lo largo de la sesión. Bueno, pues nada más, os dejo con Miriam y espero que os interese y sobre todo que sea muy útil para vosotros. Pues ya puedo, ¿verdad? Sí, Miriam, ya puedes empezar, sí. Venga, pues voy a compartiros la pantalla y así no me entretengo más y empezamos. Bueno, pues bienvenidos a todos. Me hace mucha ilusión estar aquí hoy con vosotros contándoos un poquito más sobre el copywriting que tan de moda está y bueno, pues yo sobre todo quería explicaros un poquito más a fondo en qué consiste y que lo sepáis diferenciar y también que podáis transmitirlo, ¿vale? Vamos a empezar ya con lo principal, que quiero poner un poquito en contexto, que habitualmente es cierto que en el mundo online se le suele dar mucha importancia pues, al continente, a los diseños de una web, a que sea adaptable, a la fotografía, y muchas veces lo que hacemos es descuidar el contenido. Seguro que aquí más de uno ha entrado a comprar una tienda online y, bueno, pues apenas había una descripción sobre el producto, no había, pues eso, esa información tan necesaria a veces para decidir comprar o no, ¿no? O yo qué sé, habéis buscado una información pues por la web y los textos no los entendíais o habéis comenzado a leer y era todo muy técnico y definitivamente, claro, os acabáis yendo de allí porque no entendéis nada. Pues bien, el copywriting es, digamos, la clave no solo para dar esa información de manera correcta sobre un producto o servicio o un negocio, sino también para hacerla más atractiva y que conecte de esa forma con el usuario y que éste pueda hacer una acción determinada, ¿vale? Entonces, en base a eso, yo lo que quiero enseñaros es qué es el copywriting, ¿vale? De inicio es importante saber esta definición, aunque bueno, hay muchas definiciones, yo esta me la he inventado yo, esta es de cosecha propia, pero bueno, que sepáis que el copywriting, que se conoce como la escritura persuasiva, es la habilidad de escribir para conseguir que el usuario realice una acción concreta.
Lo vamos a entender mejor con los ejemplos. Os he puesto por ahí, por ejemplo, rellenar un formulario, suscribirse a una newsletter, comprar un producto. Todo eso son esas acciones que queremos que el cliente lleve a cabo a través de nuestros textos, una vez que los ha leído. Porque las palabras lo que consiguen es hacerle entender todos esos beneficios que le va a aportar y los problemas que le va a solucionar el realizar esa acción concreta. Es una forma, pues eso, también de que los negocios puedan aportar ese valor añadido y poderlo mostrar también ahí. Entonces, bueno, para que os vayáis entrando en canción, pues eso, que sepáis que el copywriting va más destinado a eso, a esa escritura persuasiva, esa habilidad por conseguir que de una manera indirecta la gente haga cosas. Vale, seguimos. Los aspectos claves del copywriting. Esto es súper importante porque esto es lo que lo diferencia de otro tipo de escritura, porque, bueno, sabemos que hay escritura informacional pura y dura, que es la que hacen los medios de comunicación, pero esto es otro tipo de escritura diferente. Entonces, digamos que esas claves, esas características que lo hacen diferente son las que veis aquí en pantalla, que es concretar el objetivo de cada texto, identificar al cliente ideal, definir el valor diferencial del producto, servicio o negocio, generar esa curiosidad, avivar esa emoción que nos provoca. El contenido también siempre tiene que ser interesante, de interés, ahora lo veremos. Y el menos es más, que yo siempre digo que el ser breve y conciso en el copywriting suma puntos. Entonces, voy a iros explicando uno a uno, pero quería que los vierais un poco en global para que también entendamos un poquito más esas claves, esas características del copy. Empezamos con concretar el objetivo de los textos. Esto es muy, muy importante, muchas veces es lo que también más se nos olvida, pero es lo primero que hay que tener claro. El objetivo que se quiere conseguir con el texto que se va a redactar. Esto es básico para que luego todo vaya fluyendo. Yo supongo que sabréis que en Internet existen diferentes canales de comunicación y dependiendo también del mensaje que se quiera transmitir, pues tendremos que comunicarlo de una forma o de otra. Por lo tanto, es muy, muy importante ese objetivo, tenerlo muy, muy claro para luego poder pues, desarrollar mejor el texto. Por ejemplo, os pongo aquí algunos de los objetivos más habituales que puede haber en el mundo online, que podría ser pues, generar interacción en redes sociales, los famosos likes, comentarios, llevar tráfico a una web, a un blog, a un e-commerce o generar una venta en una tienda online, por ejemplo, podrían ser algunos, puesto que, pues como los más habituales, pero podrían ser muchos más, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos claro ese objetivo, podríamos también pasar a otra parte paralela a esto, que es el identificar el cliente ideal. Aquí es donde yo me encuentro que la mayoría de la gente patina. Porque, ¿quién es tu cliente? Todo el mundo. ¿A quién le vendes? A todo el mundo. No, no le vendemos a todo el mundo, ni nuestro cliente es todo el mundo. Entonces, es importante diferenciar esto y perfilar muy bien quién es ese cliente ideal. Entonces, hay que tener claras ciertas cosas. Yo por aquí os dejo 3 consejos que me parecen claves. Y uno de ellos, pues eso, es que ese cliente al que va dirigido nuestro producto o servicio le podamos solucionar de la forma perfecta esa necesidad, ese problema que tiene. No nos vale cualquier persona, solo a esas personas a las que con nuestro producto o servicio realmente le estamos dando una solución. ¿Vale? Y luego os pongo también que hay que describirlo lo máximo posible. Aquí también me encuentro muchas veces la gente, pero ¿para qué necesito saber si es una persona que le gusta jugar al pádel? Pues sí, pues, o sea, es importante. Todo realmente te va a ayudar a perfilar. Entonces, hay que describirlo al detalle. Ya os digo que es clave. A la hora de realizar el mensaje es fundamental. Y como tercer consejo, os daba por aquí, pues eso, que se puede hacer de muchas formas esta investigación. Pueden ser entrevistas, pueden ser encuestas, pueden ser más estudios de mercado, dependiendo también de los niveles o tamaño de la empresa, pero bueno, siempre se pueden responder. Y por aquí os voy dejando algunas pinceladas de esas preguntas que quizás haya que hacerse a la hora de perfilar a este cliente ideal. Yo os las dejo aquí para que las veáis tranquilamente, pero bueno, como podéis ver, pues nivel de estudios, edad, el lugar de residencia, sexo, cosas muy generales y también cosas mucho más específicas. Cuáles son sus hobbies, sus compras, dónde suele comprar, los problemas a los que se enfrenta en su día a día. Bueno, pues eso, hay diferentes cuestiones. Es interesante
definir para luego darle forma a esa persona. Entonces, lo importante aquí, sobre todo, quiero que os quede claro que lo que tenemos que hacer es determinar cuál es el problema o la necesidad, esos puntos de dolor que tiene nuestro cliente y cómo vamos a poderlos ayudar. O sea, eso, si tenemos claro esas preguntas, vamos a poder generar unos textos que empaticen mucho con la persona que tenemos enfrente, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a pasar a definir el valor diferencial. Aquí este es otro gran melón, porque muchas veces nos cuesta hablar mucho de qué nos hace diferentes, ¿no? A veces lo vemos en los demás, pero no en nosotros, en nuestro negocio o en lo que ofrecemos. Es muy, muy, muy importante que esto también esté muy definido. Por aquí os he indicado, pues eso, que en cada texto que se publique, pues es necesario remarcar los beneficios de la marca, del negocio, de lo que va a ofrecer, mostrando, pues eso, cómo este es capaz de solucionar esos problemas. Y bueno, aquí yo creo que la forma más rápida y más sencilla de llevar a cabo esto es contestar a la pregunta: ¿qué hace diferente a tu servicio, a tu empresa, a tu producto del resto de la competencia? Entonces, una vez que respondamos aquí, esta es otra gran cuestión que, si la tenemos bien resuelta, también nos va a ayudar mucho a empujar esos textos y hacer que el copywriting funcione, ¿vale? Seguimos. Generar curiosidad y avivar emociones. Esto es muy importante porque, bueno, vivimos, somos personas, estamos conectados y las emociones las tenemos a diario. Entonces, a veces cuando escribimos siempre nos olvidamos de que escribimos para personas. Por lo tanto, es muy, muy, muy importante tener el foco ahí, de que no estamos escribiendo para un ordenador, estamos escribiendo para alguien que lo va a leer detrás, que tiene su corazoncito, que siente y bueno, pues eso, que hay que empatizar con esa persona. Entonces, hay diferentes técnicas dentro del copywriting para hacerlo. Yo os he puesto aquí dos, pero bueno, habría más. Estas son quizá las más habituales también. Uno es el storytelling, que es conectar con el lector a través de historias para que, pues, empaticemos con esos personajes de las historias. O las famosas preguntas-respuesta, problema-solución, que nos ayudarán, pues eso, a resolver dudas de una forma como mucho más rápida, más inmediata. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener muy claro siempre que escribimos para personas y que, por lo tanto, vamos a tener que comunicarlo y transmitirlo como tal. Como os decía antes, el contenido tiene que ser interesante. He aquí otra gran cuestión, porque es verdad que a veces escribimos por escribir, porque sabemos y nos han dicho que tenemos que escribir, pero ¿realmente lo que estamos escribiendo ayuda a la gente? O sea, hay que preguntarse siempre esto, porque si no, no es un contenido de valor y, por lo tanto, estamos haciendo, pues nada, perder el tiempo. Porque lo que sí que necesitamos es eso, que el contenido que ofrezcamos sea, pues, necesario para esas personas que están al otro lado. No se trata, pues, de escribir por escribir, hay que ofrecer ese contenido a los usuarios que les sirva o les sea de interés, pues eso, para el desempeño de su día a día. Entonces, aquí siempre os digo que es importante la escucha activa. Si estamos hablando de redes sociales, obviamente, pues el preguntar a todos esos seguidores, incluso si tenemos una tienda online, hacer encuestas, mandar por email, pues unos cuestionarios breves que nos ayuden a, pues, saber qué es lo que le interesa a la audiencia y dárselo, ¿vale? Y por último, tengo por aquí el menos es más, que es otra cosa muy, muy importante del copywriting, porque la literatura aquí la dejamos para los libros. El copywriting prima siempre con su brevedad, con el estilo sencillo y claro. Y esto es algo súper importante. Cuando escribamos no tenemos que pensar en florituras. Hay que saber que cuando llegas a Internet la gente lee de forma muy transversal. Entonces, lo que tenemos que hacer es escribir cosas muy sencillas, que a golpe de vista se lean, que no tengan tecnicismos. Por lo tanto, es importante jugar con frases cortas, lo que os decía, dejando muy al lado las florituras, esas frases que no dicen nada. Y por aquí os dejo un consejito, que es que esquematicéis. Es muy importante que en el online siempre se esquematicen los puntitos, los guiones, esas listas nos ayudarán a ver muy rápido la información. Así que en las webs sobre todo y en los productos en tiendas online es básico, pero bueno, en general en redes sociales también y es un consejo que es muy, muy, muy bueno.
Y bueno, después de daros estas pinceladas sobre lo que son esas características que hacen diferente al copy de otras técnicas de escritura, os voy a hablar de dos fórmulas a la hora de escribir, porque bueno, puedes escribir cuando tú ya llevas haciendo esto, como me pasa a mí, pues es como que sale innato, pero realmente existen unas fórmulas que se pueden llevar a cabo y que nos van a ayudar a generar esos textos de la forma correcta. Ya os digo, hay miles, si buscáis por internet os encontraréis muchísimas. Yo os destaco dos que son habitualmente las más usadas y bueno, alguna os comentaré un poquito más adelante, alguna de forma puntual, pero bueno, estas dos digamos que son las más correctas y también las que más se emplean, ¿vale? Así que vamos a empezar por fórmula IDA, que sepáis que bueno, las letras de estas palabras son las iniciales de lo que vamos a explicar. Aquí, como podéis ver, la palabra IDA formada por atención, interés, deseo y acción. Aquí es muy importante tener en cuenta que lo que estamos escribiendo va siempre dirigido a alguien al que le tenemos que, el objetivo final es que realice una acción, ¿no? Ya lo hemos dicho al comienzo, que en la definición de copywriting lo que necesitamos es que esa persona realice una acción después de leer nuestro texto. Y esa acción es mucho más fácil que la realice si se llevan bien a cabo estos tres procesos previos, ¿vale? Entonces, os voy a empezar a explicar un poquito la atención, que no es ni más ni menos que, pues eso, intentar captar esa atención del lector, bien sea con un titular llamativo, con una introducción que suscite curiosidad, y de esa manera estaremos generando un interés, que es el siguiente paso. El siguiente paso a esto es ese interés que despertamos a través de lo que os decía, de esa empatía que creas, porque ese texto que estás escribiendo es algo que hace que el otro se ponga que se ponga en tu lugar y que además entienda el problema que tiene y os sienta identificado. Entonces, una vez que eso se cumple, llega el deseo, porque si él tiene el mismo problema que le estás contando, también quiere solucionarlo. Entonces, aquí llega el momento de resaltar beneficios, de indicar por qué tu proyecto, o sea, como tu producto, tu servicio es el mejor para ayudar a ese fin. Entonces, aquí es lo que tenemos que hacer, mostrar esa solución. Y finalmente terminamos con esa acción, esa llamada a la acción, ese CTA famoso, que es simplemente que pues invitamos al lector a que realice una acción, sea la que sea, dependiendo del objetivo de ese texto que hemos formulado. En el siguiente punto encontramos las fórmulas PAS, también de problema, agitación, solución, y tienen más o menos una estructura parecida, pero bueno, aquí lo que jugamos es más claramente con el problema y la solución. Siempre tenemos que determinar cuál es ese problema del cliente, de ahí lo que os decía, la importancia de saber cuáles son esos puntos de dolor de la persona a la que le estamos vendiendo nuestro producto o servicio, y entonces determinamos así de tal forma qué es lo que podemos decirle para que haga ese clic y sienta que su problema es el que le estamos contando. Entonces, luego, si eso lo cumplimos bien, llegaría la parte de la agitación, que es pues, recordarle, indagar ese problema para que se sienta ya al 100% identificado y se cree esa agitación, esa urgencia de ponerle solución. Y por último, pues bueno, en la solución pues se presenta esa solución a ese problema y sí se puede pedir perfectamente que se realice una acción, ese CTA que hemos hablado en la anterior fórmula, pero ya va incluido un poquito ahí en la parte de solución. Entonces, estas son las dos fórmulas más habituales. Si las lleváis a cabo para algún texto, veréis que realmente funcionan, pero por supuesto tenemos que tener muy claro qué es eso que a nuestro cliente o potencial cliente necesita o es su problema y quiere solucionar, ¿vale? Entonces, ahora ya que os ha quedado bastante claro qué es el copywriting, qué lo hace diferente y cómo poderlo llevar a cabo a través de estas fórmulas para que lo pongáis en práctica, voy a hacer un poquito más complicado esto y es que, claro, hay tantos formatos online que hay diferentes estrategias de copy dependiendo del formato en el que estemos escribiendo. No todos son páginas web, realmente escribimos para redes sociales, escribimos para newsletters, para blogs. Por lo tanto, cada uno de estos formatos tiene una forma diferente de comunicar esto.
Y yo, bueno, os voy a explicar hoy un poquito por encima y que podáis ver con ejemplos estas 4 que os indico, que son las páginas web, los blogs, las redes sociales y las newsletters. Pero bueno, habría más, pero bueno, estos son al final los habituales. Así que vamos con ello y voy a empezaros por el copywriting para web, que este es el más habitual, el más conocido y el que más emplea a la gente, aunque, pues bueno, ya vemos que no es el único. Hay que tener en claro aquí siempre que nuestra web es el escaparate online del negocio. Entonces, yo siempre además lo digo, cuando la gente me pregunta, ay, es que quiero hacer una web, pero no quiero gastarme dinero, no quiero... Yo digo, de verdad, es una maravillosa inversión si llegas a alguien que te pueda hacer la web, que te la haga bien, el que te escriba los textos, que te los escriba bien y que luego tengas ahí esa joya que va a ser tu carta de presentación para cualquier persona que entre y te guste. Entonces, para mí es importantísimo el ponerles atención a trabajar el detalle de una web, porque al final muchas veces va a ser, vamos, la diferencia de poder vender más o no vender. Entonces, eso, los textos también, importantísimo, que se hagan con, pues eso, con estas líneas, estas pinceladas que estoy dando de copywriting realmente funciona muy bien. Se puede hacer, dependiendo del texto, también una escritura mucho más informativa, pero bueno, siempre si tiramos de la persuasión vamos a llegar a más lejos de lo que podríamos hacerlo de una forma informacional. Entonces, lo que yo os quería aquí transmitir es que hay unos elementos que siempre son comunes para todas las webs a la hora de hacer copywriting y os los indico aquí, que son el título principal, el subtítulo y el CTA, la llamada a la acción, ¿vale? Ahora os los definiré, pero bueno, quería que los vierais aquí muy claros porque al final se repiten y esto es lo que tenemos que ir haciendo siempre correctamente para captar esa atención y que la gente siga en nuestra web y siga investigando y llegando a nuestros productos y a nuestros servicios. El título principal, aquí os indico, pues eso, que siempre tiene que tener el beneficio. ¿Qué beneficio le estamos aportando a esa persona que llega a nuestra página web? ¿Qué beneficio va a obtener, ¿no? ¿Qué les ofrecemos? Tiene que ser, obviamente, corto, porque es un título, también conciso y, sobre todo, que el usuario lo reconozca rápidamente y lo entienda. Luego estaría el subtítulo, que, bueno, en este caso, digamos que es la parte que aporta ese valor diferencial, es ese texto que se le da en el que se incluye la propuesta de valor para que ya le quede completamente claro cuál es el valor añadido de este producto o servicio que le estamos ofreciendo y qué nos hace diferentes de lo que le pueda ofrecer la competencia. Y por último, pues eso, estaría el CTA, que es la llamada a la acción, que en las webs habitualmente se lleva a cabo con un botón, son los famosos botones, y es muy importante también la frase que va dentro de ese botón. Estamos habituados a compra, ver, leer más. Hay que ser originales. El copywriting nos permite ser originales ahí y conectar mucho más con esa persona que está leyendo. Así que, bueno, aquí simplemente incluiríamos ese texto que incita al usuario a realizar la acción, ya sea hacer un clic o hacer otro tipo de acción, pero siempre que sea la ejecución de algo. Por aquí os dejo, para que veáis mucho más claro, un ejemplo. He tomado la página web de Spotify, porque son unos grandes copywriters, y siempre esto lo trabajan muy bien y se ve muy claro, porque además es una web muy diáfana y, como podéis ver, os he estructurado las 3 partes. Como vemos, es el título principal, escuchar lo es todo, breve, capta la atención y destaca el beneficio. Muy claro. Como subtítulo, tiene millones de canciones y podcasts, no hace falta tarjeta de crédito. Este, por supuesto, es el valor añadido de este servicio que ofrece Spotify y nos lo deja claro en una línea. Así que perfecto, porque con eso ya tenemos mucha más información aparte de la del propio titular. Y por último tenemos el CTA, que es la llamada a la acción, que en este caso nos pide que nos descarguemos Spotify. O sea, como podéis ver, es sencillísimo. Ellos son un claro ejemplo de que con 3 frases estás vendiendo. Y bueno, era el ejemplo más claro, siempre lo suelo poner en las formaciones y creo que con esto también os ayuda mucho más a ver cómo es la práctica de la creación de este título, subtítulo y llamada a la acción.
También es importante, eso os lo he querido añadir, no es tanto copywriting en sí, pero sí forma parte de la persuasión. Aquí os pongo la página web de Vilma Núñez. Ella también es experta en marketing, es una de las mayores expertas en habla hispana de marketing del planeta. Y ella, como podéis ver, os lo dejo ahí, habla de que ha aparecido en muchísimos medios de comunicación. Esto es muy importante, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. No es copywriting como tal, pero persuade, porque las decisiones de los posibles clientes pueden estar influenciadas por las acciones de otros. Aquí, pues por eso, porque hemos aparecido en otro medio, porque alguien ha hablado de nosotros. Por eso, como os indico, es compartir en tu web opiniones de gente que haya probado tu producto o servicio, que esté satisfecho y lo cuente, es perfecto. O sea, es el famoso boca a boca que tanto funciona y ha funcionado siempre. Entonces, yo siempre os recomiendo que eso sea una parte esencial de las webs, que se trabaje esa parte y sobre todo si es verdad que tenemos mucha gente ya que puede avalar nuestro trabajo. Luego, os hablo de la autoridad y del reconocimiento. Es algo también muy importante que esté también dentro de las webs, esas empresas con las que se haya trabajado o colaborado y que son conocidas para muchas personas. Por lo tanto, cuando tú recaes en una página de este tipo o estás pensando, por ejemplo, en el caso de Vilma, hacer un curso y estás mirando varios expertos de marketing más aparte de ella, pues quizá leer que es una persona que ha aparecido en Forbes, en El Mundo, en Radio Televisión Española, pues te haga decidir que, claro, igual es una persona que es muy influyente. Si sale en estos sitios, es que es alguien que lo hace bien. Entonces, que veáis ahí la relevancia de muchas veces marcar con los logos con quién habéis trabajado o con empresas colaboradoras y sobre todo, sí, las opiniones es algo muy importante a la hora de hacer una web. Muchas veces nos limitamos a decir quiénes somos, qué hacemos y aquí el contacto, pero es importante también esa parte de humanizar y de que alguien que no seas tú cuente lo que haces. Y bueno, pasamos a los blogs. Últimamente no se habla tanto de ellos, en su día fueron el gran bombazo, pero es cierto que aquí en este caso, yo no os lo he añadido, pero bueno, os lo comento, el copywriting en blog está muy influenciado por el SEO, por el posicionamiento web, ¿vale? En los blogs entra en juego el SEO, ¿por qué? Porque los blogs es la parte de una web más dinámica. Cuando creamos una página web, si es una página web corporativa, es una página estática. Realmente tiene sus textos desde el día que la creas hasta años después. O sea, si no los cambias, no pasa nada porque la información siempre es la misma. Entonces, digamos, la parte que se cambia, la parte más activa de una web siempre es un blog. Y el blog es con el que se juega para posicionar en Google. Entonces, de ahí la importancia de que el copywriting vaya codo a codo con el SEO. Entonces, por eso os decía que aquí sí que tendremos en cuenta a la hora del copy que el SEO también esté presente para que las dos variantes favorezcan que nuestro post se posicione en Google, ¿vale? Entonces, como os quería un poco transmitir eso, que supierais que los blogs pues son esa parte dinámica y que tienen también una estructura, que es la que os estoy enseñando ahora en pantalla, y que también hay que respetarla y llevarla a cabo para mejorar tanto el SEO como que el usuario o el cliente final entienda de lo que estamos hablando. Aquí os dejo el título principal, el famoso H1, que esto es como en el título que hemos hablado de la web, también es un H1, pero aquí lo que hay que dejar también claro es eso, el contenido que va a encontrar esa persona que llega a nuestro post. Entonces tiene que ser de una forma muy breve, obviamente es un titular, explicarle de qué vamos a hablar y que además genere esa curiosidad, esas ganas de sigo leyendo y llego hasta el final. Pues eso hay que suscitarlo ya desde el inicio, desde ese título principal, ¿vale? Entonces, bueno, eso nos ayudará en parte también a que si nuestro post está bien escrito, que además se usan las palabras clave adecuadas, también ascienda en las posiciones de Google. Entonces, aquí, pues eso, importantísimo que en este título siempre se incluya la palabra clave y que por lo menos eso, capte esa atención del usuario.
Os he puesto luego también los subtítulos o los resto de Hs, H2, H3, H4, hay diferentes. Esto nos va a servir para estructurar la información de la publicación que estamos haciendo. En estos títulos, sí o sí, también hay que incluir esas palabras clave o variaciones semánticas de ese contenido, de esas keywords que hemos usado y que nos ayudarán a que el lector siga dándole forma a lo que está leyendo. Y como siempre también os indico, pues las imágenes. Esto es algo que la gente no tiene en cuenta, pero cuando se sube una imagen a un blog, si la imagen va nombrada, va mencionada con un texto, nos ayuda a posicionar también. Hay veces que las imágenes vienen vacías o se llaman imagen 1, imagen 2. Si le ponemos un título acorde con keywords, vamos a estar ayudando al SEO y además haciendo entendible a Google de lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, por aquí, ahora, ya que tenéis clara la estructura, vamos a lo que es el contenido, ¿vale? El contenido de un post, de un blog, incluye, digamos, estas tres diferenciaciones, la introducción, el cuerpo del texto y la conclusión. En la introducción, pues son esos famosos párrafos de gracia, que digo yo, con los que enganchar al lector. Aquí la fórmula PASS triunfa porque le estás diciendo, pues eso, que existe un problema, que hay una agitación porque se ve identificado con este problema y que existe también la solución. Entonces, aquí es muy, muy importante el realizar esa parte bien. Puede ser un párrafo, pueden ser dos párrafos. Lo importante es que la fórmula completa PASS en el comienzo del texto esté solucionada, está comenzada y terminada. Luego tenemos el cuerpo del texto. Aquí es donde va a ir la información fundamental, donde estamos hablando realmente de la publicación en sí. Tiene que responder, obviamente, a través de ese contenido que estamos generando a la intención de búsqueda del usuario que ha encontrado nuestro post y ha llegado a él. Entonces, para ello hay que intentar incluir pues eso, esa temática de la forma más comprensible y más completa. Cuanto más completa estemos dando la información, más interesante quizás sea para esa persona que llega ahí y entonces continúe leyendo, que es lo que nosotros realmente queremos. Aquí es muy, muy importante lo que os decía de guionizar, de esquematizar. Al final sigue siendo una web, no leemos como si fuera un libro, por lo tanto es bueno el poner esos puntos de forma más visual, con las listas, con los guiones y estructuraremos el contenido mucho más fácil. Por supuesto será mucho más sencillo para ellos, pero también a la hora de nosotros poder transmitir lo que queremos comunicar. Entonces, también otro de los consejos que os doy es que se procure usar frases cortas. Volvemos otra vez con breve y conciso, como habéis visto antes. Siempre vocabulario muy coloquial, que se entienda y que sea ameno. No podemos aburrir a alguien que está leyendo, sino que hay que atraparlo de esa manera, con un gancho que le ayude a mantener el interés y que termine de leer el texto. Así que aquí es fundamental también que se incluyan otros elementos que no únicamente sean texto. Pueden ser vídeos, pueden ser imágenes, lo que os decía, imágenes que además puedan estar bien mencionadas, bien nombradas, y todo ello va a aportar mucho más valor aún al usuario y va a hacer entender en un contexto mucho más amplio de lo que le estamos hablando. Es una forma muy clara de poder ilustrar mejor siempre lo que se cuenta, así que tenedlo muy en cuenta. No os digo que pongáis 80.000 fotos o muchos vídeos, hay que hacerlo siempre de una forma coherente, pero que es unos formatos que ayudan a ir leyendo y a que no se haga cargante el ir bajando mientras lees el post. Bueno, luego os quería también, como siempre, poner aquí un ejemplo. Este es un post de una clienta. Y bueno, aquí os voy mostrando un poquito elementos de los que hemos ido hablando. La imagen llamativa, esta imagen, ahora como no me puedo poner encima, pero tiene un nombre cuando te posas sobre ella. Entonces, eso le ayuda tanto al usuario como al propio Google. Luego, el título atractivo con las palabras clave. Aquí vemos consejos para tener un contorno de ojos 10. Aquí la palabra clave es contorno de ojos, pero bueno, lo hacemos de una forma atractiva con pues eso, esos consejos que te vamos a dar para que tú consigas ese contorno 10.
Y luego hay una introducción, no la podéis ver muy bien, bueno, yo creo que sí que leerla, la podréis leer. Es una fórmula PAS de manual en la que se plantea un problema, se realiza la agitación y finalmente se le da una solución. Estos son los 3 primeros párrafos de este post, que luego es mucho más extenso, en el cual se enumeran todos esos consejos. Pero para que veáis lo importante que es captar desde el principio la atención de ese lector, hay que hacer esa fórmula PAS al comienzo, porque quizás si no la hacemos, le puede gustar el título, pero si empieza a leer y ya no empatiza contigo, posiblemente salga de esa web sin haber leído el post. Por lo tanto, es importante ese ganchito inicial que, digamos, sea un apoyo a ese titular y que juntos hagan esa acción de, oye, quiero leerlo, me interesa y voy a ver cuáles son estos 10 maravillosos consejos que me van a dejar el contorno de ojos perfecto. Entonces, bueno, este era el ejemplo que os quería enseñar. Y ahora pasamos al copywriting en redes sociales. Aquí supongo que todos tendréis redes sociales, es uno de los canales de comunicación más habituales. Muchas veces hay gente que tiene antes las redes sociales que la propia página web. Y sí, en las redes sociales también se puede realizar copywriting. Quizá de una forma diferente, pero bueno, en definitiva siempre es más o menos igual. Aquí lo que os voy a un poquito explicar es eso, otras fórmulas también para que sepáis que existen, pero bueno, sobre todo que las redes sociales son importantes y que pueden llegar a conquistar al cliente si usamos bien también las palabras. Lo que podemos lograr es pues, que nos den likes, lo que pongo aquí, que comenten, que guarden y hasta se pueden lograr ventas. No es lo habitual, o sea, lo principal, el objetivo principal de una red social nunca es vender, pero no quita para que de vez en cuando pueda suceder, ¿vale? Entonces, la forma de hacerlo es siempre empatizar con ese cliente. Pues eso, que ese cliente se sienta tan identificado o se sienta parte de tu marca, se sienta reconocido dentro de lo que formas, que eso pues lo llegue a hacer, pues a admirar la marca y que se sienta parte de. Eso es, pues bueno, parte de la diferenciación que podamos aportarle nuestra frente a la competencia y sobre todo, pues eso, hay que hacerles sentir únicos. Nuestros seguidores quieren saber que estamos ahí, que les podemos ayudar y bueno, pues eso, que somos su fuente de información veraz y fiable. Entonces, aquí os he puesto 2 fórmulas, vuelve otra vez a aparecer la fórmula PAS, muy importante, ya os la sabéis de memoria. Sí que os he querido remarcar que para que funcione es importantísimo el perfilado del cliente ideal. De ahí que los puntos que os he explicado al inicio sean vitales y que si los tenemos ya marcados nos ayuden mucho mejor a escribir. Porque si este perfil del cliente ideal no lo tenemos hecho, y el problema que planteamos no es un problema que tenga realmente esa comunidad que tenemos en redes sociales, la fórmula PAS se va al traste, porque no nos funciona, porque esa persona no se siente identificada, dice, pues yo no, a mí esto no me pasa. Entonces es muy, muy importante lo que os digo, todos esos puntos iniciales que os he hecho hincapié, que estén bien formulados, que os dediquéis un tiempo a llevarlos a cabo, no es fácil, pero que a la larga, con todo eso hecho, nos va a ayudar a generar estos mensajes, sea la plataforma en la que estamos. Por otro lado, os he puesto otra fórmula, la UUU, que esta es la de al grano. Es la fórmula en la que los textos tienen que ser útiles, urgentes, únicos y ultra específicos. Aquí está claro que, y en redes sociales se usa muchísimo porque la inmediatez es aún mayor. Hay redes como Twitter que permiten hasta X caracteres, por lo tanto el mensaje tiene que ir muy, muy, muy perfilado aún. Entonces es una forma de, voy a explicar lo que quiero de una forma concreta, concisa y además dando la información que realmente ese usuario necesita. Entonces, estas son esas 2 fórmulas que quiero que os queden claras porque son muy importantes si tenéis redes sociales y queréis transmitir con copy. A ver, por aquí seguimos. Y aquí os ponía que, como ya hemos visto en esos aspectos clave del copy, en las redes sociales, 3 de esos aspectos quizás son más relevantes aún que otros, que os pongo por aquí lo de regalar contenido. Regalar contenido no es que, oye, yo regale contenido, es el contenido de valor, ese contenido que os digo que es importante hacerlo. Cuando tú tienes una red social, la tienes pues porque estás vendiendo un producto o estás vendiendo un servicio, está claro,
pero no hay que ser pesado. O sea, hay que intentar equilibrar eso. El autobombo está bien, pero no puede ser la máxima de tus redes sociales. Por aquí os pongo que la proporción ideal, según varios estudios, es que se haga un 80% de contenido de valor frente a un 20% del famoso autobombo. Entonces, eso, que sepáis nivelar muy bien y que tengáis claro que hay que dar contenido de valor para que la gente se quede, para que la gente nos tenga en cuenta, y siempre le podremos meter esas cuñas promocionales, pero que nunca pueden ser diariamente publi tras publi, anuncio tras anuncio, ¿vale? Esto es muy importante. Se puede acompañar ese contenido siempre por algún enlace. Por ejemplo, Instagram, pues obviamente no nos lo permite, pero si es un Facebook, si es LinkedIn, si es Twitter, podemos añadir también un enlace que de esa manera lo que estemos contando también nos revierta, aunque estemos dando un contenido de valor, podamos llevar a la gente a nuestra web y sea tráfico que llegue a nuestro sitio web. Entonces, bueno, que se hagan siempre fórmulas de win-win, pero que realmente pues, no cansemos a la audiencia con tanto autobombo, ¿vale? La segunda fórmula que os pongo es despertar la curiosidad de la audiencia. Esto es muy, muy importante pues porque somos curiosos por naturaleza y entonces si hacemos esto y la gente interactúa, le hemos ganado la batalla al algoritmo de redes sociales, porque entonces la gente va a participar y se nos va a enseñar más y todo nuestro contenido va a ser mucho más, de mayor alcance, ¿vale? Y por último os ponía aquí lo de lo personal vende. Y es que no hay nada más potente que verse reflejado en una historia. Esto coincidiremos todos en que es cierto y los estudios pues lo demuestran. Sí que es cierto que dicen que el fracaso, las derrotas, es donde más nos sentimos identificados con el otro, pero que también es verdad que con lo que más interactuamos son con los casos de éxito. Así que bueno, que lo tengáis en cuenta, que si en algún momento dado tenéis que contar un fracaso, lo podéis hacer y posiblemente tenga mucha repercusión y que también si podéis contar un caso de éxito lo hagáis, pero que tengáis en cuenta que estas fórmulas de cercanía, de contar que a mí me ha pasado y quizá a ti también, funcionan muy, muy bien en redes sociales. Y por último, vamos a terminar con las newsletters. Creo que bueno, mucha gente aquí tendrá también, enviará su sistema de email marketing y también es importante el copy en este formato. Aquí os he distinguido que el éxito del formato de una newsletter siempre va a residir en la cercanía. Porque la newsletter es como, pum, pum, llaman a tu puerta y, hola, te hablo a ti. Ya no estoy hablando a un grupo de seguidores, estoy hablando a una persona porque te lo digo, porque llego a ti y te nombro. Entonces, aquí es muy importante eso, esa cercanía con la persona a la que le estás mandando el email. Es básico que pues, la persona piense que se lo estás escribiendo a él de forma personal y que te has tomado esas molestias de conocerle y de que tienes en cuenta sus preferencias y por eso estás enviando eso. Entonces, dependiendo del objetivo que tenga tu email, ya sea venta, contenido de valor, un evento, una promoción, una oferta, la forma de redactar ese texto tendrá que ser diferente, pero hay diferentes técnicas y estructuras que se comparten, que es lo que yo ahora mismo os voy a enseñar, que es el título, el cuerpo del texto y el CTA. Como veis, aquí es todo muy similar, las estructuras no varían, pero lo que sí que varía es la intencionalidad de cada una, ¿vale? Aquí en este caso os pongo que el título es el primer factor, el más importante, ya que de él depende que la persona abra o no el email. Aquí estamos jugando con que nos llega a nuestra bandeja millones de correos al día y que leemos el titular. Si nos gusta, abrimos, si no, va a la papelera. Entonces, es muy, muy, muy importante. Los titulares es importante pensárselos, pero yo, opino personalmente que quizá en las newsletters es el más determinante de todos, porque de ahí o no parte que abran o no tu correo. Entonces, algunos consejos que yo os doy es que pues, se procure ser un título corto, claro, conciso, lo de siempre, que se utilicen emojis, eso sí que ayuda muchas veces porque destacan en la bandeja, se suelen ver más a golpe de vista. Que se incluya ese beneficio que le vas a aportar a la persona ya de inicio en el título y siempre con verbos de acción. Es importante que sean verbos que no sean estáticos. Un verbo de acción podría ser abrir, mirar, descubrir, empezar. Son verbos que te incitan a hacer algo. Entonces, tenedlos en cuenta porque son verbos muy, muy potentes. Luego, por aquí os hablaba también del cuerpo del texto,
que hablábamos de la cercanía. Hay que tener esa cercanía con la otra persona, que las newsletters nos lo permiten, porque bajo la fórmula que os pongo yo ahí entre esos corchetes de nombre, podemos añadir el nombre de la persona, porque como ya están suscritos a través del propio programa informático, nos ayuda a que cuando nosotros lancemos ese email diga, hola Ana, hola José, y por supuesto va a ser muchísimo más cercano. Es importante que lo saludemos con el nombre, pero hay que ser creativos, lo que os pongo. No me vale el hola fulano, hola mengano. Hay que jugar más con la emoción y hacer unas preguntas que lleguen más. Y por último, pues siempre, una newsletter se tiene que cerrar con una llamada de acción, igual que el resto de textos, porque lo que queremos es que la información que estamos dando lleve a una consecución de una acción. ¿Vale? Por aquí os voy a poner ejemplos, ¿vale? Para que veáis que es muy claro. Por ejemplo, la guía definitiva para aprender a comer bien. Aquí estamos usando mayúsculas, adjetivos potenciadores. Por ejemplo, webinar, cómo identificar los diferentes tipos de piel. Estamos utilizando el corchete. El corchete ya es como que nos remarca mucho esa palabra, pero además estamos jugando con el cómo. Los cómo son maravillosos en el copywriting porque siempre crean esa curiosidad porque queremos saber más. O las mejores cremas antiedad 2021. Esta fórmula lo que lleva es la actualidad, la fecha, estos actuales de este año. O ¿ya has visto nuestro nuevo curso? Esto es una acción, la acción de ver. Estamos hablando de esos verbos de acción, esos verbos positivos, pues uno de ellos es ese. Los consejos sobre maternidad que toda mujer tendría que saber antes de ser madre. Curiosidad. Yo leo esto y digo, uy, aquí, ¿qué dirán? Entonces ya definitivamente es que abres, o sea, es el clic famoso que todo el mundo ahora busca. O 10% de descuento en nuestro nuevo curso hasta las 11. Aquí estamos premiando con la urgencia, con el que hay un fin y entonces tienes que tenerlo en cuenta si vas a comprar o no. O aprende a cuidar tu alimentación gastando solo 20 euros por semana. Aquí lo que estamos dando claramente es el beneficio, esa propuesta de valor que tanto os he hablado a lo largo de la presentación, pues aquí se la estamos dando. Así que bueno, quiero un poco eso, que pudierais ver cómo son esos titulares de clic, de que te hacen abrir un email y que vierais un poco esa estructura o cuáles son esos elementos que lo hacen diferente. Y por aquí os he dejado, esto ya para terminar, creo que voy bien de tiempo, un ejemplo de una newsletter. No es una newsletter visual muy bonita. Me llegó hace poco y me pareció interesante para meterla aquí. Así que, bueno, como podéis ver, os muestro claramente todas las partes. Como comenzamos con la introducción, pues eso es una introducción con enganche. Una de las cosas que más me gustaba de las épocas festivas son las ferias. No por las atracciones que también, sobre todo por el algodón de azúcar. El dulce me pierde, te lo tengo que confesar. De pequeño, una de las cosas que solía hacer cuando iba a las ferias era jugar con los puestos de puntería. Entonces, él aquí ya nos está captando, nos está enganchando porque, fíjate, pues le gustaba ir a las ferias y nos plantea el problema, porque dice, bien, el problema es que yo y la puntería no nos llevábamos bien. Claro, aquí ya está fórmula PAS, te está planteando el problema. Luego dice, y si no tienes puntería en este tipo de cosas, lo único que vas a conseguir es perder dinero. Aquí está la agitación, ese punto de dolor que te hace sentir identificado porque tú ves que es cierto. Luego sigue remarcando el resto sobre las fórmulas de Facebook Ads, porque esto es lo que sucede a muchas personas en Facebook Ads que no saben a qué personas impactan. Y como podéis ver al final, pues ponen lo de la solución PAS, que es pues, que si no muestras tus anuncios a las personas correctas, pues lo único que vas a conseguir es perder el dinero en Facebook. Entonces aquí ya te está dando esa solución. Y por último te dice, aquí puedes ver en este artículo pues, cómo apuntar a tu cliente ideal y dejar de parecer que pierdes dinero en las ferias. Entonces, bueno, es un ejemplo muy claro que me parecía muy visual para dejároslo por aquí, que lo tuvierais en cuenta de cómo en cuestión de unos párrafos puedes plantear un problema, un punto de dolor y una solución que hagan a la gente hacer clic en ese enlace azul que veis abajo. Y por mi parte he terminado. Así que, bueno, ahora os dejo que me hagáis preguntas si os han suscitado alguna duda, algo que he explicado, y soy toda vuestra. Bueno, muchísimas gracias, Miriam. Ha sido, la verdad, una sesión intensa, pero además muy
muy estructurada, nada abstracta, con claves claras para cómo poder hacer las cosas. Varias técnicas, no es habitual que temas que parece que pueden tener que ver con la habilidad innata que tenemos se puedan tecnificar de esta manera para intentar conseguir un resultado. A mí me ha sorprendido, la verdad. Muchas gracias. Y en este sentido sí que me gustaría que cualquiera de los que estáis ahí al otro lado le pudierais hacer alguna pregunta a Miriam que se os haya quedado en el tintero. Tenemos media horita más o menos. Yo, si no, le haré preguntas porque siempre me surgen, pero me gustaría que fuerais vosotros y vosotras quienes hablarais con Miriam. Sara Jerico, me ha encantado, muchas notas a tener en cuenta, gracias. Pues me alegro que os haya ayudado porque es lo que quería, que fuera muy práctico, porque es un tema muy farragoso. Es verdad que el copywriting cuesta, no es algo que te pongas en el primer momento y escribas y ya seas un gran experto, pero por eso mismo quería que os funcionara y que por lo menos algunas cosas, unas pinceladas que os orientaran a la hora de escribir y, bueno, pues que le perdiéramos un poco el miedo a ello. Podéis abrir el micrófono si queréis e intervenir directamente. Si hay alguien... Todo muy bien explicado, dice N, que creo que es Noemí. Bueno, pues voy soltando yo cosas, me podéis interrumpir, ¿eh? Yo voy a hablar pues porque no habléis vosotros, ¿vale? Pero lo importante es que seáis vosotras quienes habléis. Lo difícil es ponerlo en práctica. A ver, yo pienso que sí que es un poco difícil. Y luego a mí también me surge la cuestión de la coherencia, ¿no? Y un poco de la naturalidad. Son dos cosas que cuando, pues eso, intentamos aplicar una técnica... Yo, por ejemplo, cuando recibo, sobre todo por email, a mí me sienta muy mal que me llamen por mi nombre a alguien que no me conoce. No me gusta, por ejemplo. Entonces, eso es el email marketing a mí me parece que es súper difícil. A mí me sienta mal porque digo, bueno, ¿y tú por qué me tienes que llamar con esa naturalidad, con esa espontaneidad, con esa cercanía si yo no te conozco de nada? Entonces, no sé cómo conseguir ese punto intermedio de que no parezca demasiado agresivo, quizás, hacia la intimidad de la otra persona cuando es email marketing. Depende, eso claro, depende del objetivo que tenga la newsletter. Yo, por ejemplo, tengo con el blog una newsletter de cosmética a prueba y, claro, o sea, es gente que se ha apuntado, somos todos una comunidad, entonces ellas, cuando tú les dices, hola, Elena, hola, Julia, es como que hacen clic porque dicen, ostras, pues mira, Miriam... A ver, al final yo no la conozco, es una máquina, ¿no?, que es la que lo hace, pero sí que es verdad que sienten como esa cercanía. Y sobre todo es eso, que cuando tú abres un email estás como muy tú con el email leyéndolo, entonces es aún más cercano que si dices, bueno, estoy leyendo este post de este blog, que lo estará leyendo, pues eso, mucha más gente a la vez que yo ahora mismo en este instante. Pero sí que es verdad que, claro, dependerá, por eso os digo que aquí es muy importante saber quién tienes enfrente. Por eso yo creo que toda la presentación que os he hecho, la parte fundamental es la del cliente ideal y los objetivos que tengáis, porque en base a eso tendremos que adaptar todo. Si yo tengo un cliente ideal, pues lo que decía Maite, ¿no? Pues a mí me sienta mal, pues bueno, quizá también haya más gente así por el estilo de negocio que tengo yo y lo que hago con ella, o sea, o la relación que tenemos, ¿no?, entre ambos. Entonces, por eso hay que tener muy claro siempre esto. Ya os digo, dependerá siempre de cada tipología de empresa. Vale. Es complejo unificarlo. ¿Puedes dejar de compartir, Miriam? Ay, sí, por favor, y así se te ve la cara más grande. Dejo de compartir. Eso ¿Me ves ya? Sí, sí, perfecto. A ver, animaos a hacer alguna pregunta. ¿No? Pues sigo yo haciendo preguntas. Sí, a mí me gustaría saber si tú tienes algún referente, alguien a quien sigas porque te gusta mucho cómo hace el copywriting, para poder ponernos algún ejemplo y hacer, no sé, estos ejemplos tan interesantes que has puesto, pues poder verlos como de forma más continuada o algo. A ver, yo, por ejemplo, yo me he formado mucho siempre con cursos de... Creo que es la copywriter más famosa de España, que es Maider Tomasena, que la conoce muchísima gente. Y yo ¿Cómo se escribe para ponerlo en el chat? Maider, como suena. Ah, vale. Maider, lo que pasa es que la I es una I con diéresis. Vale. Es Maider Tomasena. Maider Tomasena, vale.
Y ella es eso, ella es una, bueno, creo que fue la pionera aquí en España de formar a la gente en el ámbito del copywriting. Yo me he hecho un curso puntual, yo os digo que claro, yo salgo de la carrera de periodismo, estas cosas no se ven realmente porque es una escritura online. Lo que pasa que yo sí que es verdad que luego me especialicé mucho en el marketing, esto ya lo vas viendo, pero bueno, ella siempre tiene cursos muy, muy interesantes para seguir aprendiendo todas estas cosas. Pero bueno, ya os digo, lo malo es que es duro y que lleva tiempo porque no puedes de la noche a la mañana tú por ti mismo crear unos textos de copywriting impresionantes porque nos cuesta a los que nos dedicamos a ello tiempo. O sea, yo ya llevo dedicada a estos 6 años, o sea que al final, pues sí, cuesta. Pero bueno, las nociones, por lo menos que la gente las tuviera claras, que lo que quería es que no se confunda con otro tipo de escritura, porque bueno, tiene su peculiaridad. Y además del cliente, me imagino que también habrá que tener en cuenta la esencia del negocio, ¿no? Pues un poco tus valores, tu forma de ser. No sé, pues por ejemplo hay gente que el humor se le da muy bien y otra gente que no. Este tipo de cosas me imagino que tienen que entrar también en la coctelera, ¿no? Para claro, sacar unos textos. El valor diferencial, el diferenciar ese valor que cada uno tiene, ¿no? Eso que nos hace distintos de la competencia, es importante en ese sentido. Entonces, por eso los puntos iniciales de la presentación son tan importantes para cualquier empresa si quiere empezar a escribir, porque sin ellos va a ser muy complicado el ponerle un poco de forma a todo. Por eso el servicio de copywriting luego cuando lo buscas o lo vas a contratar, pues claro, tampoco es un servicio al uso de una redacción, porque hay mucha investigación atrás. Yo siempre digo que paso más horas investigando que escribiendo. O sea que es muy, muy importante, pero luego es la clave para que el texto sea efectivo. Venga, que se anima a la gente. Alba pregunta cómo captar la atención de los clientes en las historias de Instagram que son tan breves. Bueno, ahí también, claro, es otra forma de comunicar. Aquí es mucho más breve. Aquí casi nos tenemos que quedar con el titular y el CTA, ¿no? El hacer lo que tú quieras que hagan, o que escriban, o que comenten, o que marquen una de las opciones. Por ejemplo, algo que funciona muy bien es preguntar. Si preguntamos, vamos a recibir respuesta. Habrá gente que no, pero habrá gente que sí. Entonces, una de las formas de atraer es con una pregunta. Nosotros hacemos una pregunta, luego podemos, incluso los stories que tanto nos ofrecen esas opciones de sí, no, o de responder entre varias opciones. De hecho, esto ya no es copywriting, pero es redes sociales. El algoritmo premia el uso de esos stickers. Por lo tanto, si confluimos un poco las dos variantes, tanto la del copy como la propia de Instagram, pues posiblemente lleguemos a más gente. Luego Ángel pregunta qué porcentaje de tu tiempo de trabajo dedicas a tu presencia en Internet. Pues mira, yo me abrí hace poco el Instagram, porque bueno, yo solo estaba en el LinkedIn y en Twitter y lleva mucho tiempo. Yo siempre digo que yo no tengo una marca personal, yo tengo dos. Porque tengo Cosmética Prueba, que es mi gran marca personal, es la que me ocupa muchísimo tiempo. Al final es una comunidad de 19.000 personas y lleva mucho tiempo. Entonces, es importante eso. A mí, os diría que una hora al día, 2 horas, intento dedicarla a mí. Pero es muy difícil. Y sobre todo cuando trabajas para otra gente. O sea, cuando haces otros servicios, tú eres el último, ¿no? O sea, esto siempre nos pasa en todo. Intentamos tener todo bien, pero nosotros somos los que nos descuidamos y en este sentido pues nos pasa igual. Y Instagram, pues decidí hacérmelo hace poquito también porque, bueno, siempre contaba todo por LinkedIn, pero me pareció que también podía haber un sector que le atrayera más la parte de Instagram, porque, bueno, pues como yo me dedico a la cosmética, estoy especializada en todo ese tema, pues llegan a mí muchas empresas del sector de la cosmética, la salud, el bienestar. Y era, pues bueno, por tener una presencia ahí también con mi marca de empresa, o sea, con mi función de copy, de comunicadora, etcétera. Pero cuesta mucho y yo soy la primera que no, me cuesta ponerme a ello. Pero claro, yo me pongo con 2. O sea, el problema de todos habitualmente yo lo multiplico por 2. ¿Y alguien quiere preguntar algo más? Bueno, Hola, si os vais. Hola, buenas. ¿Me escucha? Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Miriam la charla, ha sido muy interesante. Yo estaba en mi caso más de oyente porque soy periodista y me parecía, y lo vi
en el portal de la comarca y me parece una charla muy interesante para escuchar y tomar notas, ¿no? Y quería preguntarle a Miriam a este respecto, que ahora acabas de nombrar Instagram y Twitter y otras redes sociales, si crees, como yo veo, creo, que Instagram se ha quedado muy por encima de Facebook en cuanto a la promoción tanto de la marca personal de tu empresa, de tu negocio o la tuya propia, se ha quedado mucho más adelantado que Facebook, que parece un poco más como un nicho, ¿no? Para otro tipo de público más concreto. Instagram parece que llega a mucha más franja de edad, mucho más nicho, creo. No sé si le habéis oído bien, a mí se me ha ido un poquito la cobertura. No, es que lo hemos perdido un poco. Lo hemos perdido, ¿verdad? Diego, ¿puedes repetir la pregunta final? Bueno, yo lo he entendido, ¿eh? Yo se la puedo... Vale, pues yo no. Si la has entendido tú, ya está. Sí. Está claro, Instagram ahora es la red social, ¿no? En mayúsculas. Y sobre todo a nivel de las marcas personales, me refiero. Yo, por ejemplo, le pongo mucho más foco a LinkedIn. A mí LinkedIn siempre me ha parecido mucho más interesante porque LinkedIn es la plataforma de las profesiones. O sea, que por mucho que tengamos la marca personal, es verdad que en LinkedIn al final es la plataforma real donde tendríamos que comunicar eso. Pero Facebook es cierto que a todos los niveles, ya no solo al de la marca personal, está, no sé qué le está pasando. Yo siempre digo que se está muriendo, no lo tengo muy claro, pero no, Facebook lo que pasa es que como es parte del imperio, pues tiene que seguir en pie y para hacer campañas es necesaria su plataforma del Business Manager. Pero vamos, creo que como red social ya ha pasado a mejor vida, porque hay muy pocas empresas que hoy por hoy me puedan decir que en Facebook son muy potentes. Pero bueno, sigue habiendo una parte de clientes que están, o de personas de cierta edad y ciertas características Sí, que están allí, ¿no? Sí, pero fíjate, además el otro día lo estuvimos hablando varios compañeros que nos dedicamos al social media, que habíamos alucinado que en los últimos 3 años había aumentado muchísimo la franja de edad de Instagram, que en su momento siempre, pues eso, era como, antes era el actual TikTok, era antes Instagram, ¿no? Pues era siempre como para la gente joven, los mayores no entraban ahí, y nosotros ahora estamos viendo, pues eso, que hay mucha gente ya de los 50, 60, por supuesto, están ya súper metidos en Instagram. Claro, quizá las franjas de 70 y demás, esas ya no, pero ese grueso de gente que no estaba, ahora mucho. Y yo tengo marcas de clientes que me dicen que es que les viene por ahí, o sea, su público, la mayoría de sus seguidores son gente de esas franjas de edad. Muy bien, nos ponemos al día, la gente mayor. Pregunta Ángel si se puede vender a través de WhatsApp. Con copywriting también. Sí, el copywriting vale para todo. De hecho, volvemos a lo de siempre. Habría que pensar cuál es el objetivo, saber a quién nos dirigimos y entonces pensar un mensaje. Pero las fórmulas, por ejemplo, la fórmula PAS que os he puesto o la fórmula AIDA nos funcionarían bien para transmitir un mensaje por la plataforma de WhatsApp. Lo que hablamos, siempre hay que saber tener muy clara la estrategia, el no hacer por hacer, sino que verle un sentido a todo para que todo esté conducido y más enfocado. Pero sí, de hecho yo, auguro larga vida al business de WhatsApp. Ángel, no sé si era tu pregunta vender, o sea, utilizar el copywriting o era vender de que alguien haga clic y te compre, ¿vale? Lo digo por si quieres intervenir y nos lo aclaras. O nos lo pones en el chat. Bueno, pues me imagino que estará respondida la pregunta si no responde. Voy a ver, no vaya a ser que esté intentando conectar y no pueda. No, hay una mano. Bueno, quien haya levantado la mano que no lo veo, que hable. Sí, no sé si me escucháis ahora. Eres Diego, sí. A ver si me escucháis mejor ahora. Sí, nada, simplemente quería preguntar, en los casos como, por ejemplo, yo en mi caso soy voluntario de Cruz Roja y les ayudo en el departamento de comunicación. Y se da el caso de que tienen un alcance muy grande, pues de unas 1.000 o 2.000 personas, porque, yo estoy en la Cruz Roja de Huesca
y abarca todo lo que es Huesca capital y provincia, y tienen un alcance en Instagram de apenas, lo máximo que he visto han sido 60 likes de unas seguidoras que creo que son 1000 o 1000 y algo. ¿Cuál sería para ti, Miriam, el consejo que darías, porque también tomaré nota yo porque me compete, para que una entidad como Cruz Roja consiguiera tener más alcance en sus publicaciones? Porque les pasa que tienen muy poco alcance tanto en Instagram como en Facebook y Twitter. A ver, aquí entra en juego el algoritmo famoso. Entonces, es complejo, cada vez es más complejo. Luego, hay que diferenciar que la gente interactúa mucho más con un perfil personal que con un perfil de empresa. Entonces, ahí ya el ranking, o sea, el rango de interacción baja. Me habías dicho que teníais unos 1000 seguidores y tenéis 60 likes por publicaciones. No sé si me lo puedes aclarar. Creo que ha dicho que el máximo que ha tenido es 60. 60 likes. A mí 60 likes, si tienes 1000 seguidores, no me parece poco. O sea, he visto cosas más desastrosas aún. Entonces, no sé, yo creo que la clave está en lo que hablamos, en que conectéis con el mensaje con la gente. Bueno, al final vosotros, pues eso, yo creo que también se presta mucho más la temática a todo eso, ¿no? Porque, bueno, no hay un interés directo de vender, entonces quizá pues habría que contar más historias. El storytelling nos vendría muy bien, el identificar a esa gente a la que se ayuda, cómo se le ayuda, ese problema-solución hecho persona, ¿no? No sé, humanizar marca. ¿Puedes explicar el storytelling un poco más, por si hay alguien que no conozca cuál es ese sistema? A ver, el storytelling es contar historias, ¿vale? Es como crearse un cuento, crearse una historia. Lo que hacemos es tener unos protagonistas que, bueno, pues eso, dependiendo de lo que queramos transmitir, pues siempre pues habrá uno más protagonista que otro o que se ayudan, pero bueno, es a través de personajes contar una historia. O sea, imaginaros que el problema, pues eso es pues llevar ayuda a África. Pues hablamos de que en África viven 2 hermanitos, qué tal y qué cual. Entonces, vamos hablando de esa historia y a través de contar la historia de esos 2 hermanitos, podemos llevar a hilar la historia de cómo han podido tener agua potable en su poblado, pero es con una historia, siempre contando un cuento. O sea, esto hay que inventarlo. ¿Es ficción o no ficción? Porque hay veces que las historias, lo de la realidad supera la ficción, es cierto. Entonces, muchas veces en la vida real tenemos historias que se pueden contar y son reales. Yo, vamos, siempre abogo porque esas aún tienen mucha más empatía, pero esa es la forma de contar. A modo historia, transmites un mensaje y se hace más llevadero, porque nos gustan las historias, la gente nos quedamos con los cuentos. Entonces, siempre triunfan, la verdad. Ay, no te oímos, Maite. Sí, perdón. Que vamos a ver si conseguimos contestar bien a Ángel. Lo que quiere saber Ángel es si se puede usar WhatsApp, o sea, cómo usar WhatsApp para provocar la compra. Es decir, que al final pueda desde WhatsApp provocarla y me imagino que llegará a algún sitio donde pueda efectuarla. Yo creo que irá por ahí, no sé. Pues lo que os digo, aquí depende de lo que vendas, porque habrá que enfocar mucho ese mensaje a ese tipo de producto o servicio que estés vendiendo. Pero sobre todo, como lo que hemos hablado al comienzo es lo de resaltar esos beneficios que tiene lo que nosotros hacemos, habría que hacer una especie de texto de cómo ayudar. Es complejo, o sea, yo ahora mismo no puedo darte un ejemplo clavado porque no conozco ni sé. Es veterinario, Ángel, tiene una clínica veterinaria y vende también productos para mascotas, sí. Pues, por ejemplo, los veterinarios lo que pueden hablar es de, por ejemplo, si venden productos para mascotas y lo que quiere vender son esos productos, cómo ayudan esos productos a un perrete, por ejemplo, pues que diga, pues hoy hemos tenido en la clínica, sube a WhatsApp una foto de
Luna, la perrita tal, que se ha puesto muy buena porque, pues eso, le hemos dado esto y le ha funcionado muy bien y ha acabado con las lombrices intestinales. No sé. Es eso, es el contar. Veis que a la larga estamos contando historias, estamos contando la historia de Luna, que es una perrita, pero seguro que capta mucho más la atención que cojas y digas, oye, tengo un producto desparasitario que es maravilloso y ya, y yo también, pero cuéntame algo que me guste más, ¿no? Sí. Y para poder, que no sé si también va por ahí la pregunta, yo creo que todo el mundo conoce la aplicación de WhatsApp Business. Claro, es muy importante allí que las personas a las que tú introduzcas dentro de esta aplicación sepan, o sea, te den la autorización. O sea, tú no puedes enviar mensajes a nadie de forma indiscriminada. Bueno, de hecho, la otra persona tiene que tenerte guardado en su agenda, ¿no? ¿Cómo funciona esto un poco? Si nos lo puedes decir, por si hay alguien que lo desconoce. Yo no trabajo con WhatsApp. O sea, tú no trabajas por WhatsApp, vale. Yo hago los mensajes, pero yo no... Vale, tú no lo utilizas para tu marketing, vale. Yo no lo gestiono. No, vale. Ahí no os puedo decir exactamente, pero bueno, supongo que... No sé. No hemos hablado en algún taller, pero bueno, si no, si es esa la cuestión, ya la hablaremos en privado. Yo os digo, lo que sea el contenido, o sea, el mensaje, porque para eso sí que me contrata mucha gente a veces, para esos mensajes que se lanzan a través de esa plataforma, pero claro, yo no la hago, ni lo ejecuto yo, lo ejecutan otros. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Y luego, bueno, yo sigo, pues. Hay una duda que siempre surge cuando las personas trabajan varias redes sociales, no sé qué, esto ya se va un poco del copywriting, aunque quiero relacionarlo, es si utilizar los mismos textos en las distintas redes. O sea, tú haces un escrito que te ha quedado de cine y dices, jolín, pues es que no lo voy a utilizar solo aquí, lo voy a poner aquí, aquí y aquí, en distintos sitios. ¿Eso cómo lo ves? A ver, yo no sé si os va a sorprender o no, pero yo lo veo bien. Lo veo bien siempre y cuando, porque vamos a ver, realmente no creo que estemos usando más redes sociales. Las redes sociales que estamos teniendo en mente son Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn y ya, ¿no? Entonces, en Facebook y en Instagram puedes compartir lo mismo de la misma manera y con las mismas palabras. Yo, por ejemplo, lo que a veces hago es que en Facebook no pongo hashtags, porque en Facebook los hashtags no te van a llevar a nada. Entonces, eso lo guardo para la parte de Instagram. Sin embargo, por ejemplo, algo que en Instagram no me permite hacer, pero sí que puedo hacer en Facebook y que por eso es todavía un buen caballo de batalla, es que puedes poner enlaces. Entonces, si tenemos una página web a la que queremos dirigir el tráfico, pues Instagram no nos lo permite porque tiene enlace único, aunque ahora, bueno, ya en los stories se puede todo el mundo hacer enlaces, pero bueno, de forma natural las publicaciones en feed no se pueden aún. Entonces, es buscarle la peculiaridad y optimizar eso o buscar la ventaja de cada peculiaridad de cada red social. En Twitter, pues sí que tenemos que adaptar el mensaje, porque seguramente en Instagram nos ha quedado un mensaje maravilloso, pero que supera los 140 caracteres, y entonces ya no podemos, así que hay que adaptarlo sí o sí. En Twitter también es muy importante el enlace, la imagen, y LinkedIn yo saqué uno de los mayores diferenciadores, porque si estás en esa plataforma, yo, por ejemplo, esa red social la trabajo diferente a todas las demás. Ahí sí que no, el mismo mensaje que pongo en Instagram no va ahí, porque creo que la gente que tienes delante no es la misma que está en Instagram, entonces hay que hablar de otra manera. ¿Y alguna otra pauta tipo de letra, tamaño, alguna otra cosa que hay que evitar sí o sí, como las faltas de ortografía, supongo? Así, no sé. A ver, el que tiene boca se equivoca, yo esto lo digo siempre y vamos, yo la primera que la piciaré, o cuando escribes mucho, por ejemplo, yo estuve trabajando bastante tiempo en agencia F y allí no salía una noticia sin que alguien te la leyera antes. De ahí la importancia de que, claro, pues eso, al final 4 ojos ven más que 2 y cuando ya estás viciado ya no ves ni entiendes ni nada. Entonces, bueno, sí, lo de las faltas de ortografía pues es importante tal. Las tipografías, yo siempre digo que, bueno, cuando creas una web, lo importante es que la tipografía que uses esté dentro de las letras que tiene disponibles Google Font. Esto es muy importante. Hay gente que le encanta la tipografía
lo que sea, pero es una tipografía que se vende en una página de tal y vas a tener mucho problema cuando las quieras llevar a la web porque tardan en cargar. Entonces, yo creo que os habrá pasado alguna vez que habéis abierto una web y por cuestión de segundos habéis visto otra tipografía que no es, pues ese es el problema de las tipografías que no son de Google. Entonces, pues bueno, que siempre se meta la gente en Google Font y ahí vea todo el listado de tipografías que existen y que se elijan en base a ellas. Y sobre todo, pues eso, que sean legibles, que hay muchas manuscritas muy bonitas, pero que luego las llevas a web y eso no hay quien lo vea. Muy bien. Bueno, pues me gustaría que pudiéramos aprovechar los últimos 10 minutos para aprovechar la presencia de Miriam. No sé si de tu charla quieres reforzar algo o con qué mensaje crees que se tendrían que quedar las personas que nos están oyendo para empezar a trabajar de otra manera. Pues mira, yo lo que os he dicho al comienzo, creo que es muy importante esos, creo que eran 6 puntos que os he mencionado, pero sobre todo quizá el que más es el del cliente ideal. Yo es que, bueno, es más que nada porque es el error que me veo día tras día con mis clientes, porque de repente no tienen un cliente ideal definido. Ese buyer persona no existe, me vale todo el mundo y yo le vendo a todo el mundo. Y esa frase es mítica, creo que algún día la haremos en camiseta, pero no vendemos a todo el mundo. Yo, fíjate, me acuerdo, a mí me costaba mucho también, porque cuando me daban clases de eso era como, pero tengo que también poner, si le gusta hacer yoga, o sea, claro, todos son suposiciones, salvo que lo que hablamos, que esto también es muy importante, si puedes ir a X clientes a los que puedas enviar un formulario y que te lo respondan, ahí vas a tener datos reales. Pero bueno, tú también muchas veces, por la gente que te va comprando, vas viendo un poco qué tipo de personas son. Y entonces es ese perfil el que tienes que, digamos, puntualizar mucho, tanto en el rasgo psíquico como en el más físico, porque bueno, no me vale, o sea, que seas rubia o que seas morena me da igual, pero quizás si eres una persona que te gusta el deporte, ya me estás diciendo mucho más que si eres sedentario. Esto sí que hay que tener muchos matices en cuenta y bueno, pues eso, los sentimientos, cómo creemos que esa persona es, pues si es una persona alegre, si es triste, si, bueno, pues es más dicharachero o es más introvertido. También la forma de llegar a esa gente quizá con ese tipo de información es más fácil. Es muy difícil y de hecho siempre lo digo que no existe un solo cliente ideal, existen varios perfiles de clientes ideales, pero sí que es verdad que a la larga en todos los negocios siempre hay como uno que es el que prioriza, o sea, es el que más gente está en ese estilo de persona, entonces realmente hay que explotar esa S. Pero siempre se pueden trabajar otros, pero bueno, aquí depende del negocio. Habrá negocios que tengan un abanico muy amplio de cliente ideal y sin embargo habrá otro, más que nada abanico amplio porque se dedican a muchas cosas o tienen muchos productos o servicios diferentes, entonces claro, ahí ya sí que focalizan a gente muy distinta. Pero bueno, en general cuando vendes un producto o un servicio más o menos de lo mismo, pues es como muy fácil enfocar. Pero sí, yo creo que esa parte es vital porque sin eso no vas a escribir. Y sobre todo también el valor diferencial, que además antes lo hablaba con Maite, de que es muy difícil hablar de uno mismo, pero bueno, es importante saber qué te hace diferente a tu negocio, a tu producto, a tu servicio. Eso, a la larga, es lo que vas a poder poner en valor y frente a otro. O sea, que digas, es que yo soy ecológica. Fulano, venga, no, yo sí. O yo trabajo con todo cruelty free. O esas diferenciaciones que parecen que son poquitas o que no van a ningún sitio, es el valor añadido que buscamos. Entonces, bueno, hay que sentarse, papel, boli, que esto no es trabajo de una hora, pero que se puede y bueno, y si no, siempre es buscar ayuda externa, porque lo que hablamos, uno igual de sí mismo o de su empresa no es capaz de sacar estas cosas, pero quizá
si hablas con alguien que además entiende, él rápido, con 4 o 5 preguntas, va a entenderte y vas a ver qué es eso que te hace de único y distinto. Entonces, bueno, pues yo hago muchas propuestas de valor además. Es algo que es cierto que lo que veo, que la gente no se ve su valor, pero igual tú sí que se lo ves si ellos te cuentan qué hacen. Es curioso, ¿eh? Muy bien, hay que hacer primero un trabajo de introspección antes de empezar a escribir. Solo una cosa que me viene rondando la cabeza todo el tiempo y terminamos si no hay ninguna duda más. ¿Se puede decir compra en un texto o no se puede decir compra? Bueno, no está prohibido, no está prohibido, pero no es la palabra habitual. Es una palabra de acción, pero no es una palabra habitual. En el copywriting, ¿vale? Yo hasta hace poco trabajaba con una agencia que se dedicaban también a hacer mucho SEO y claro, bueno, allí primaba, y sobre todo antes, porque es verdad que afortunadamente el algoritmo de Google se hace cada vez más persona, entonces entiende los textos de una forma menos robótica, pero me acuerdo de un cliente que tuvieron que solo quería que apareciera comprar, era descripciones de producto porque tenía un e-commerce gigante y él quería que todo el rato en todos los títulos comprar. Y claro, al final sí, para el SEO muy bien, pero para la persona que tienes delante dice... No. Es un agobio, sí, ¿no? Claro. Sí. Entonces sí, se puede usar, pero lo justo y necesario. Para usar eufemismos, lo quieres, conócelo, no, algo así, ¿no? Claro, por eso es importante contar mucho las virtudes de un producto o servicio, porque a la larga, cuando has terminado de contarlo todo en el texto, la gente quiere comprar. Mira, a mí eso me lo dice mucha gente con el blog, porque leen los posts que escribo y yo no vendo nada. Realmente yo pongo a prueba unos productos y yo no Hay una pregunta en el chat, en esta línea, pero bueno, siga. Ah, pues eso, entonces que me hace gracia porque recibo un montón de mensajes diciéndome, madre mía, acabo de leer tu post del aceite desmaquillante de tal y es que lo necesito comprar, o sea, es que me has creado una ansia. Y eso es el copywriting, el que alguien sienta que tiene que comprar algo sin haberlo sabido. Sí. Bueno, pues dice precisamente Eva que para qué sirve tener un blog si no se vende a través de él o gracias a él, que está mirando tu blog. Pues, a ver, en mi caso, o sea, yo no soy ejemplo porque yo al final trabajo en el mundo influencer, entonces yo lo que no voy a hacerme es una web corporativa, yo lo que tengo es un blog que es para lo que nació, para poner a prueba constantemente productos. Una web es sencilla, una web corporativa por norma general no se actualiza, tú no vas creando páginas constantemente porque llegará un momento que no tiene sentido. Pero, por ejemplo, las entradas, los posts del blog, eso es algo que puedes estar haciendo constantemente. La importancia de tener un blog en una web, esto si lo preguntas a un SEO, te lo dirá mucho mejor. Pero si tú tienes una web corporativa que has hecho en un momento dado de tu vida, la has subido a internet y sigue ahí, irá teniendo relevancia con el paso del tiempo, gracias si alguien te enlaza desde sus webs, pero si no tienes un blog, jamás vas a llegar a posicionarte en condiciones en Google, porque Google entiende que tú has creado esa web y te has desentendido, porque ya no le estás dando contenido. Sin embargo, Google premia a las webs que tienen un blog y que constantemente se pone actualización, información nueva. Pues lo que hablamos, no tienes que escribir diariamente, no tienes que escribir todas las semanas, pero bueno, 1 o 2 veces al mes o lo que sea. Pero eso es lo que Google va diciendo, mira, pues ha vuelto a escribir, mira qué interesante esto que cuenta, pues igual la subo a Google, o sea, a las disposiciones de Google. Esa es la importancia. Yo, por ejemplo, si tuviera una web estática, aparte de que en mi caso de cosmética no es ejemplo porque yo, lo que os digo, no soy empresa, al final soy un blog de influencer. Entonces, se escribe con entradas, no con páginas. Pero si yo tuviera una página corporativa, no llegaría a las 30.000 personas que llego cada mes. Vale, para terminar, Diego quiere intervenir nuevamente. Sí, es una pregunta rápida, Miriam. Simplemente quería saber qué te parece, la opinión sobre el spam. Por ejemplo, ahora que mencionas tu blog, si yo, por ejemplo, ahora creo un blog, ¿cuánto dura? Me preguntáis, ¿cuánto duraría ese efecto que todo el mundo hace de, yo qué sé, cuando salimos en una buena foto, un vídeo o tenemos un blog?
es decir, pasar a cientos de contactos o personas conocidas nuestro enlace para que lo vean. Ese efecto spam, cuánto dura y si es bueno así a largo y Ay, se queda atascado. Creo que te he entendido, es que te has quedado ahí paralizado. ¿El efecto spam te refieres a que la gente comparta tu blog? Ay, ahora se ha quedado del todo, ¿no? Eso es, sí. Es simplemente, pues, cuando tú creas un blog o quieres que la gente lo conozca. No sé si... Ay, ahora, a ver. ¿Ahora se me escucha? Sí. Sí, de momento Nada, sí. La pregunta era si el spam, como hemos dicho, es bueno hacerlo de forma masiva, entre comillas, cuando tú quieres que alguien conozca tu web o tu producto, entre tu gente, círculo conocido. Puedes hacerlo, lo que no puedes es avasallar a la gente con tu blog todas las semanas. De ahí la importancia del SEO, ¿sabes? O sea, lo importante es no ir tú a la gente, es que la gente venga a ti, ¿sabes? Porque ahí sabrás que eres relevante, porque la gente está buscando lo que cuentas. Entonces, esa es la importancia. Yo, por ejemplo, yo no creé cosmética a prueba para mandárselo a la gente. Yo lo creé porque mis amigas tenían muchas dudas de cremas y siempre me llamaban y me preguntaban y yo les decía, jolín, es que me estáis preguntando 5 lo mismo. Digo, pues oye, voy a hacer un post, voy a crearme un blog, lo cuento en un post, igual que a vosotras le interesa a media España. Y así fue. Entonces, pues es eso, es que la gente venga a ti. ¿Puedes hacer el spam? Sí, pero no puedes estar constantemente haciendo spam. Entonces, no sirve de nada. Bueno, pues ahora sí que ya vamos a dar por terminada la sesión, son las 5 en punto. Muchas gracias por todo y bueno, ya nos veremos en el Café con Idea del año 2022. Que paséis muy buenas fechas navideñas y que disfrutéis mucho de la vida. Hasta pronto. Gracias, igualmente. Hasta luego. Adiós.